Como es habitual, la primera lectura del domingo, que es del Antiguo Testamento, tiene que ver también, es un buen contraste, con la lectura del Evangelio. Este domingo el Deuteronomio nos cuenta que Moisés se dirige al pueblo para transmitirle lo que el Señor manda, al pueblo de Israel que emigra a la tierra que emana leche y miel, la tierra prometida. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, no es solamente un mandato, una orden para merecer la tierra prometida, es el camino. Es hacer posible que esa tierra sea la realidad de Dios. La tierra, nuestro lugar, su bondad o su maldad depende de cómo se habita, depende de nosotros. La felicidad del ser humano, depende del ser humano. Podríamos decir más, la tierra prometida no es un lugar, es un estado personal y colectivo de la humanidad al que estamos llamados. Este mandamiento que Moisés recuerda al pueblo es ley divina que cumpliéndola hará posible que la vida sea crecimiento, es una manera de habitar, de estar, que hace al ser humano más coherente, más veraz, más humano, más divino. Como he dicho más arriba, si leemos el Evangelio de este domingo, Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34, aparece un contraste y algo más de lo dicho por Moisés. Se amplía, se extiende, ese mandamiento a cumplir con los demás, no solo con Dios. Jesús responde a la pregunta de un letrado. ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 5. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Levítico capítulo 19, versículo 18, Marcos capítulo 12, versículos 29 al 31. Lectura, Salmo y Evangelio de hoy domingo, 3 de noviembre del 2024. Lectura del libro del Deuteronomio capítulo 6, versículos 2 al 6. Moisés habló al pueblo diciendo: Teme al Señor, tu Dios, tú, tus hijos y nietos, y observa todos sus mandatos y preceptos, que yo te mando, todos los días de tu vida, a fin de que se prolonguen tus días. Escucha, pues, Israel, y esmérate en practicarlos, a fin de que te vaya bien y te multipliques, como te prometió el Señor, Dios de tus padres, en la tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás, pues, al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Palabra de Dios. Salmo responsorial 17. Respondemos: Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Respondemos: Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío. Escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza. Y quedo libre de mis enemigos. Respondemos: Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca. Sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey. Tuviste misericordia de tu ungido. Respondemos: Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Lectura de la carta a los Hebreos capítulo 7, versículos 23 al 28. Hermanos, ha habido multitud de sacerdotes de la anterior alianza,
porque la muerte les impedía permanecer. En cambio, Jesús, como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. De ahí que puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de él, pues vive siempre para interceder a favor de ellos. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace sumos sacerdotes a hombres llenos de debilidades. En cambio, la palabra del juramento, posterior a la ley, consagra al Hijo, perfecto para siempre. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 12, versículos 28b al 34. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser. Y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Reflexión del Evangelio de hoy. Israel se identifica con su Dios. La primera lectura forma parte de lo que se conoce como los mandamientos deuteronómicos, que son una especie de catequesis de una escuela, que encierra el famoso Shema, escucha Israel, de la religión deuteronómica, que los israelitas piadosos recitan todos los días, que está en los pequeños rollitos de las puertas de las casas, en las cajitas de las filacterias, tefillim, que se ponen para rezar en el muro del templo. La afirmación rotunda de monoteísmo es propia de la teología de esta escuela que inspiró la reforma del rey Josías, cuando el libro se encontró confrontar. Segunda de Reyes 22:10, en unas obras del templo. Se invita a Israel a pensar en su Dios, a guardarle fidelidad en cada instante, a amarlo sobre todas las cosas y sobre todos los dioses, porque este texto combate claramente el politeísmo. Los israelitas deben llevar esto en su corazón, y por ello copiaron la costumbre oriental de hacer como amuletos y símbolos en las manos y en los brazos. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas sus fuerzas, como veremos en el Evangelio, es dedicarle nuestro ser. ¿Es el monoteísmo de Israel un verdadero valor? No nos quedemos en la palabra, ni en el concepto. Israel es monoteísta por muchas razones socio-religiosas. No obstante, no comenzó así su historia. Los patriarcas, los epónimos o padres del pueblo eran politeístas o al menos tenían sus dioses familiares con respecto a otros. Los valores de un Dios creador y hacedor del mundo se introduce después en la religión de Israel. Para Israel, independientemente de la teología de la revelación, el llegar a ser monoteísta se explica por sus vidas, sus sufrimientos en la esclavitud de Egipto y por la fuerza que encontraron en el Dios Yahvé, que les llevó a la libertad. Un sacrificio vivo. La segunda lectura vuelve sobre la carta a los Hebreos. Es, probablemente, el capítulo 7 de Hebreos una de las cumbres de esta carta. En el texto de hoy compara a los sacerdotes de la antigua alianza y a Jesús.
En el texto es muy importante la permanencia del sacerdocio de Cristo para siempre. El autor, que es un gran exegeta, apoya casi todo el capítulo 7 en el Salmo 110 como oráculo del sacerdocio de Cristo, superior y más perfecto que el sacerdocio levítico. Este para siempre determina, incluso, la perfección del ministerio sacerdotal de Jesús. Su sacrificio no es de cosas, de víctimas, sino de entrega absoluta de sí mismo. Lectura nos ofrece los tonos polémicos que el autor quiere poner sobre la mesa. Es una polémica contra el sacerdocio levítico y ritual. Aquellos morían y eran sucedidos por sus hijos y familiares, lo cual denota la precariedad de ese sacerdocio. Pero con Jesucristo no puede suceder así, porque su sacrificio de amor, llevado a cabo en la cruz, es un sacrificio eterno, que abarca toda la historia. Ya no son necesarios los sacrificios rituales a Dios, porque Jesucristo los ha hecho ineficaces. Los sacerdotes antiguos debían purificarse personalmente antes de ofrecer un sacrificio por el pueblo, pero Jesús, el Hijo de Dios, ha puesto fin a una religión que no salva. Solamente salva, y para siempre, el sacrificio de su amor por todos nosotros, ofrecido a Dios. Dios quiere ser amado en los hermanos. El Evangelio nos presenta al escriba que quiere profundizar de lleno en la Toure, la ley del judaísmo. ¿Con qué intención? Sabiendo que Jesús sería capaz de ofrecerle una interpretación profética. Ya hemos visto la importancia que tenía y tiene en el judaísmo el primer mandamiento expresado con el Shema Israel, que es parte de nuestra primera lectura. La cuestión no quedará en una simple disputa escolástica, como alguno ha sugerido. El alcance de esta discusión y la pregunta del escriba, insólita, ponen en evidencia muchas cosas del judaísmo que también nos afecta a nosotros. Lo primero que salta a la vista es que el segundo mandamiento no le va a la zaga al primero, que pone el acento en el amor de Dios. La versión de Marcos no está calcada ni del texto hebreo, ni de la versión griega de los 70, con algunas variantes de tipo helenista quiere llegar a una propuesta decisiva. En realidad, el texto de Mateo 22, 39, que habría usado a Marcos como fuente, lo ha dejado mucho más claro. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. El escriba, en verdad, no pretendía poner una trampa a Jesús como querían los saduceos, un momento antes, a propósito de la resurrección. Pero en su búsqueda de aclaración se ha quedado una cosa clara: el amor a Dios y el amor al prójimo no tiene esencias distintas. El amor, en el Nuevo Testamento, es de un peso extraordinario que no queda ni en eros, ni en amistad. Es un amor de calidad del ágape que tiene que ser el mismo para Dios y para los hombres, aunque los mandamientos se enumeren en primero y segundo. Esta sería la ruptura que Jesús quiere hacer con la discusión de los letrados sobre el primero o el segundo, sobre si el prójimo son los de mi pueblo o no. Porque no sería una novedad que Jesús simplemente subrayara una cosa que se repetía hasta la saciedad. El que se añada el segundo mandamiento, de amor al prójimo, viene a ser lo original, porque con ello se ha revelado que el amor a Dios y el amor al prójimo es lo más importante de la vida, son un solo mandamiento. En realidad, y así podríamos entender el final del verso 31, no hay otro mandamiento más importante que estos, pues el mandamiento está en singular y nos permitiría entender que el mandamiento más importante por el que preguntaba el escriba son los dos primeros que vienen a ser uno solo. Porque no hay dos tipos de amor, uno para Dios y otro para el prójimo, sino que con el mismo amor amamos a Dios y a los hombres. Diríamos que son inseparables, porque el Dios de Jesús, el Padre, no quiere ser amado Él, como si fuera un ser absoluto y solitario. Así resuelve Jesús la gran pregunta del escriba, de una manera profética e inaudita. Lo que el Evangelio de hoy quiere poner de manifiesto es que el amor a Dios debe también ser amor a los hombres.
Muchos se contentan con decir que aman a Dios, pero muchas veces se encuentran razones para no amar al prójimo. Aquí es donde el Evangelio se hace novedad maravillosa para todos los seguidores de Jesús y para todos los hombres. Se pueden sacar las consecuencias, al hilo de la carta a los Hebreos, que si Jesús ha ofrecido un sacrificio eterno, si no son necesarios los sacrificios rituales a Dios, es porque Jesús ha hecho posible la religión del amor. Pero no solamente a Dios, sino a todos los hombres. Eso es lo que identifica al Dios verdadero de los dioses falsos, quiere ser amado en los hermanos. Es eso lo que el autor de la 1JN pone de manifiesto en su teología de que Dios es amor y no podemos amar a Dios a quien no vemos y no amamos al hermano a quien vemos. Pero esta teología la puso en marcha el profeta de Galilea, Jesús de Nazaret, y por ello dio la vida. Antes de irte, recuerda dar me gusta, suscribirte, activar la campanita y compartir con las personas que te rodean, para que todos tengan el privilegio de escuchar la palabra de vida eterna. Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Amén.